Bien, decía que estamos ya entrando en la recta final de nuestra serie del mes de abril. Este año, como ya lo hemos dicho en otros momentos, en vez de hacer una serie que concluyera con el Domingo de Resurrección, hicimos una serie que comenzó con el Domingo de Resurrección. Y es importante entender que, de hecho, nuestra vida en Cristo comienza gracias al Domingo de Resurrección. De hecho, si vemos las distintas filosofías religiosas, las distintas religiones, por llamarlas algo, vamos a ver que todas ellas tienen unos elementos como medio místicos, ¿verdad? Hay una cuestión, hay algo en el cielo raro, hay un ángel que se le aparece y le dice a este hombre, mira, anótate ahí esto, como si fuera un mandado, ¿verdad? Una petición, una orden, un pedido. Sin embargo, si comparamos todas esas corrientes religiosas, cargadas de filosofía, cargadas de misticismo, nada más tenemos que irnos a Oriente, ¿verdad? Y sabemos cómo son las religiones orientales. Si vemos todo eso y lo comparamos con el cristianismo, vamos a ver que el cristianismo es algo único, algo realmente que se diferencia de todas esas corrientes religiosas. ¿Por qué? Porque ciertamente, y no porque algunas de las otras religiones no tengan hechos reales, pero el cristianismo ciertamente está basado sobre hechos históricos verificables. Hechos que no solamente porque están en la Biblia, que nosotros tenemos y leemos, sino que hay recuentos históricos. Como decía el hermano la semana pasada, hay pruebas fuera de la Biblia que comprueban lo que la Biblia relata. Con detalles, con fechas, con actos, ocurrencias que se dieron. Sobre todo, el hecho más verificable, igualmente como decíamos anteriormente, es no solo la muerte de Cristo, ¿verdad? Ordenada por un Poncio Pilato cobarde que se lavó las manos, como vimos hace unas semanas atrás, sino muy particularmente su resurrección. Es gracias a la resurrección de Cristo que nosotros podemos venir aquí cada domingo y hablar de temas como lo que estamos hablando en esta serie, resurrección y vida. La resurrección de Cristo, ¿verdad? Tiene como pilar central, o es el pilar central, de nuestra creencia como cristianos. Ahí comienza el cristianismo. Si Cristo no resucita, si Cristo muere y queda en la tumba y luego nadie más lo ve, nadie más sabe de él, pasó el evento. Hasta ahí llegó todo. Ahora, esa resurrección tampoco se quedó ahí. Sabemos que él ascendió a los cielos y, como dice la palabra, él fue a un lugar muy especial. Él fue a un lugar privilegiado que es estar sentado a la derecha del Padre. Él está sentado a la derecha de Dios. Cuando vemos a alguien sentado al lado, a la derecha de un presidente, al lado o a esa derecha de un funcionario, ¿qué es esa persona? ¿Quién es generalmente? Ministros, ¿verdad? Personas, quizá en muchos casos, si se fijan, cuando el presidente está hablando y está el Consejo de Gobierno, a su derecha está la vicepresidente. Una persona con acceso, una persona con, ¿verdad?, influencia incluso sobre el presidente. Y en el caso de Cristo no es menos de ahí. Él está sentado a la derecha de Dios Padre y Él está trabajando, Él está obrando, Él está, de hecho, ejerciendo su función principal en estos días, en este momento, que es ser nuestro intercesor. De hecho, el título de nuestro mensaje de hoy, de lo que vamos a conversar, es Cristo, nuestro intercesor. Y qué bueno que Cristo fue y es nuestro Salvador, ¿verdad? Cristo es nuestra guía, Cristo es nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir. Pero de manera importante y particular,
Cristo hoy es nuestro intercesor. ¿Qué es un intercesor? ¿Qué función tiene un intercesor? ¿Escuché algo? Aboga. ¿Qué más? Media, no calcetín, sino que media de mediar. ¿Verdad? Él está entre nosotros y Dios, no interponiéndose, sino facilitando nuestro acceso a Dios. Y de eso queremos hablar en esta mañana. Quiero pedirle que se pongan de pie un momentito, nada más, para presentar este tiempo delante de nuestro Dios. Oramos. Padre, gracias te damos por este día. Gracias porque tú nos has traído hasta aquí, Señor, con un propósito muy especial, y es el que escuchemos, Señor, tu palabra. Pedimos, Señor, que tu palabra, lo que leeremos de quién tú eres y de lo que haces, transforme, Señor, nuestra percepción, no solo de la vida, de lo que nos rodea, sino entendamos, Señor, lo que tú haces en el día a día a favor nuestro. Gracias, Padre, por ser nuestro intercesor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, Cristo, decía yo, es nuestro intercesor. Es interesante que Él, siendo Dios, Hijo, pero al mismo tiempo siendo un ser humano, puede asumir ese rol. Generalmente una persona que intercede tiene que tener información y en algunos casos ser partícipe de lo que hacen, de lo que tienen, de lo que son ambas partes en las cuales él está intercediendo. Nadie mejor que Cristo resucitado para ser esa persona, para ser ese intercesor. Como Dios, como miembro de la Trinidad, pero también como un hombre que entiende perfectamente todas las cosas por las cuales tú y yo, como seres humanos, atravesamos en el día a día. Entonces, estando sentado ahí a la derecha del Padre, tiene también esa posición de privilegio. Esa posición donde tiene, como dicen, el oído del Padre para decirle las cosas, para aconsejarlo incluso, si se quiere ver desde ese punto de vista, en cuanto a cómo, ¿verdad?, las cosas pueden ocurrir con nosotros, seres humanos, pecadores, imperfectos. Varios estudiosos de la palabra y de este concepto específicamente de intercesión dicen que el ministerio de Cristo como intercesor es un ministerio continuo. Sabemos que hay momentos en que hacemos cosas por un periodo específico de tiempo. El mismo Señor por un periodo específico hizo milagros. Cuando le pedían hacer algo antes de que llegara, como él dice, su hora, ¿qué decía el Señor? Dame un tanibol, ¿verdad? Estate quieto. A su madre le dijo, madre, mamá, todavía no ha llegado mi hora. Pero tan pronto llega su hora, él se dedica por esos 3 años y tanto a hacer milagros, a hacer, ¿verdad?, sanaciones, resucitar muertos y obviamente a predicar la buena noticia, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, vamos a ver que la Biblia, y vamos a ver varios pasajes en este libro particularmente de Hebreos, la Biblia nos dice mucho en cuanto a este rol, a esta función de Cristo como intercesor. Primeramente tenemos Hebreos 7:25 que está aquí en pantalla y dice, por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Ese es el ministerio continuo, el ministerio permanente de nuestro Señor, de interceder por ti y por mí. Tú y yo, a diario, no es que pasan unos días, 2, 3, una semana, tú y yo a diario la cometemos. Tú y yo a diario pecamos. Tú y yo a diario fallamos. Y muchas veces fallamos en formas en que si dependiera de mí o dependiera de cualquiera de nosotros,
no procesáramos bien. Candela, fuego, Sodoma y Gomorra, part 2. Sin embargo, el Señor, como dice aquí, es misericordioso y como dice aquí, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Entonces, Cristo como intercesor tiende un puente entre un Dios santo y la humanidad pecadora y nos permite así el acceso directo a Dios. Esa es una función muy importante, ¿verdad? Es esa imagen de que Cristo es, y yo sé que ustedes han visto por ahí muchísimas veces, hay un abismo, hay ¿verdad? Una separación de tierra y hay la cruz, o está Cristo así, ¿verdad? Como un puente. Y de hecho es la misma imagen de un puente, ¿verdad? Cristo es ese camino de acceso al Padre. Y como veíamos, está obrando de manera continua. Ahora bien, Cristo está presente y está de manera continua, como decíamos ahora en Hebreos, trabajando porque tú y yo lo ponemos a trabajar permanentemente. O sea, Cristo no toma, no libra, ¿verdad? Tiene el día libre. No tiene momento libre. Cuando no es Juan, es Juana, como dice el refrán. Cuando no eres tú, soy yo. Que tenemos a nuestro Señor continuamente trabajando ahí. Jesucristo entonces es, como decimos, nuestro intercesor. Y como intercesor hay 3 aspectos claves que queremos entender. Ustedes los mencionaron ya, ¿verdad? Eso es algo que tú y yo comprendemos muy bien. ¿Cuáles son esos aspectos claves de ese rol de intercesor de Cristo? El primero de ellos está aquí, pasé este versículo muy importante. Romanos 8:34 dice esto: entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros, está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Eso es por si había alguna duda de lo que nos dice Hebreos. Y decía que esos 3 aspectos claves del rol de intercesor del Señor son los siguientes. El primero es, como dijo alguien por aquí, que Él es nuestro abogado. ¿Qué hace el abogado? Algunos de ustedes que han estado en procesos legales aquí, manifiéstense ahora. ¿Qué hace el abogado? Defiende. ¿Pero por qué defiende? ¿Por qué defiende un abogado? No, un abogado secular. Vamos a hablar aquí. Le pagan, ¿verdad? Al abogado le pagan y el abogado, aunque sabe que usted fue que lo hizo, el guante le sirve, ¿verdad? Tiene la camisa manchada de sangre, pero usted está pagando al abogado. ¿Y qué hace el abogado? Oye, este hombre es inocente. En este caso es diferente, ¿verdad? El que hizo el pago para ganar el derecho, el privilegio de ser nuestro abogado, para ponerlo en ese contexto, fue el Señor. Entonces, Él gustosamente pagó el precio y asumió el rol de abogado. Primera de Juan 2:1 nos dice así: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Entonces, no solo Él paga el precio, sino que Él activamente, ¿verdad?, está defendiendo lo que, como me gusta decir a mí, muchas veces es indefendible. El Señor defiende cosas que si fuera yo defendiéndome a mí mismo, yo voy a tomar mi defensa. ¿Cómo se declara? Culpable. ¿Ya? Voy a decir que soy inocente si soy culpable. Pero el Señor, como dice aquí, por ser justo, ¿verdad?, busca que el Padre nos vea en esa misma línea, en esa misma luz de justicia. Jesucristo actúa entonces como el abogado defensor tuyo y mío cuando tú y yo pecamos.
Lo segundo es que Cristo, como decía Noelia hace un momentito, es nuestro mediador. ¿Cuándo y cómo se ejerce la función de mediar? Hablamos de abogado, ¿verdad? ¿Cuándo hay? Cuando hay problemas. Seamos un poquito más específicos. Cuando hay algún tipo de negociación. Y generalmente, ¿qué pasa con esas negociaciones que requieren que haya un mediador? Porque tú y yo podemos negociar, Felipe, y llegar a un acuerdo, ¿verdad? Como caballeros que somos. Pero ¿por qué tenemos que traer a un tercero a mediar? Entre otras. Hay diferencias marcadas entre lo que es mi opinión y lo que es tu opinión. De cómo tú ves las cosas y cómo yo veo las cosas. Entonces, si llegamos, como dicen, ¿verdad?, un refrán norteamericano, vamos a estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Si llegamos a ese punto donde se trancó la negociación, se necesita un mediador. En el caso de Cristo, ¿verdad?, la Biblia destaca que solo Jesús es la persona que puede mediar en esas diferencias irreconciliables, como decía el hermano, que existen entre nosotros y el Padre. Dios es santo, Dios es puro, Dios es siempre bueno, como usamos de coletilla muchas veces. ¿Y nosotros? Nosotros somos insantos, somos pecadores, somos malos. Iba a hacer un ejercicio como hacen algunos predicadores famosos. Mira al hermano que tiene al lado y dígale, tú eres malo. Pero no vamos a hacer eso. Pero es la verdad, somos malos. Y lo peor es que somos malos y no nos reconocemos como tal. Pensamos que lo que hicimos mal, sí, es verdad, la cometí, fallé, ya yo pedí perdón, vamos para adelante. No. Estamos poniendo a trabajar al Señor horas extras por nuestra maldad. Jesús es entonces el único intercesor que puede realmente, como decíamos ahorita, tender ese puente. Es el único que puede mediar entre nosotros y Dios. 1 Timoteo 2:5 lo dice claramente. Pues hay un solo Dios y hay un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Miren cómo subraya ahí, ¿verdad?, ese concepto de que Jesús es un hombre, sin embargo, tiene acceso al Padre y puede mediar por nosotros. La versión Reina Valera me gusta quizá un poquito más que esta, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay canciones, ¿verdad?, con esa letra exactamente. Entonces, si tú y yo podemos, ¿verdad?, y seguimos caminando después de hacer todo lo que hacemos, es porque Dios primeramente está abogando por nosotros, nos está defendiendo, aún sabiendo que somos culpables, y segundo es porque Él está de continuo mediando por nosotros. Lo tercero es entonces que Jesús, aparte de abogado, aparte de mediador, Él es nuestro sumo sacerdote. Y de nuevo, ¿qué hace un sacerdote? ¿Cuál es la función de un sacerdote? Ustedes que vienen de la iglesia tradicional, ¿qué hacen los sacerdotes? No los oigo. Sé que hay muchos católicos que vienen de la... ¿Qué hacen los sacerdotes? Sí, pero aquí dijeron algo importante. Vamos a hay un cuartico, ni siquiera un cuartico, es una caseta. ¿Verdad? Una caseta de madera con una ventanita de palito cruzado. ¿Verdad?
afuera hay un banquito con acolchado, ¿verdad? Si el sacerdote es buena gente, si el sacerdote no, ¿verdad? Un banquito pelado. Usted se arrodilla y comienza un proceso de confesión con ese ser humano pecador, ¿verdad? Igual que usted. Y entiende que cuando él le dé la penitencia, yo estoy hablando de cosas que yo he visto en películas, yo nunca fui católico. Cuando él le dé la penitencia, ¿verdad? 5 Ave María, 2 Padre Nuestros, una batida de choza acá, lo que sea que él le ponga, ¿verdad? Usted ya está perdonado, usted ya está suelto y libre para seguir pecando. Así que lo manejamos muchos de nosotros. Confesamos, repetimos, confesamos, le damos un tiempito, que las cosas se enfríen, vamos arriba de nuevo. Next. El rol de Jesús como sumo sacerdote no tiene nada que ver con el rol humano de los sacerdotes. Ni siquiera, y vamos a ver un poquito de eso, con el rol de los sacerdotes de Israel en la antigüedad. Leemos en Hebreos 2:17, dice, por lo tanto era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces, y este era el rol de los sacerdotes levíticos en el templo, entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. De hecho, el próximo versículo, Hebreos 4, 14 y 15 dice, por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró al cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Piensen en las pruebas que ustedes han enfrentado y a Jesús, ¿verdad? Pasó por eso con un chin más, porque el Satanás estaba ahí procurando, ¿verdad? Sabemos desde el momento que inició el ministerio. Dice, cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, a diferencia tuya y mía, Él nunca pecó. Eso le da el derecho, eso le da, ¿verdad?, la potestad de ser ese sumo sacerdote. Como yo decía, los sacerdotes en la antigüedad, específicamente en el pueblo de Israel, tenían una función que era el ofrecer, ¿verdad?, sacrificio diario, primeramente en la mañana y en la tarde, en fiestas particulares, anuales, y de manera particular había una fiesta en la que se presentaba una ofrenda, un sacrificio por todos los pecados de todo el mundo, de todo el año. Ese era el día de la expiación, o lo que los judíos llaman todavía hasta el día de hoy, el Yom Kippur. En ese día, el sumo sacerdote, solo, ¿verdad?, como sabemos y decimos, amarradito de una soga, con campanita y con más miedo que vergüenza, por si tenía algún pecado él, que le bajara fuego del cielo, entraba al lugar santísimo y derramaba la sangre de un cordero puro, sin mancha, sobre el arca del pacto. Con ese acto quedaban perdonados delante de Dios, porque así lo había establecido, todos los pecados del pueblo acumulados a ese momento. Luego seguían los sacrificios diarios, las ofrendas diarias, luego seguían las semanales, mensuales. Pero ese día en particular marcaba ese momento en que todos los pecados eran perdonados. De hecho, eso era un símbolo de lo que el Mesías, cuando viniera, habría de hacer. Y ese Mesías sabemos claramente que es Jesús. Él vino para ofrecer ese gran y último sacrificio por los pecados, no solamente del pueblo de Israel, sino por toda la humanidad, por ti y por mí. Cuando tú y yo pecamos, le estamos diciendo al Señor que ese sacrificio que Él hizo de derramar su sangre como cordero sin mancha
en la cruz para perdonar nuestros pecados, le estamos diciendo, literalmente. Estamos desestimando, estamos desvalorando el sacrificio que Dios, ¿verdad?, que Cristo hizo por ti y por mí. El pueblo de Israel seguía igualito, después de eso sabemos todo lo que hicieron, ¿verdad? Pero tú y yo, ahora, y si no lo sabías, hoy es el día que Dios quería que lo supieras, estamos poniendo por el suelo esa expiación que Cristo hizo con su propia sangre cada vez que cometemos pecado. Juan el Bautista sabía esta cualidad de Jesús, ¿verdad? Juan el Bautista, de hecho, en Primera de Juan, en el Evangelio de Juan, no, ¿verdad?, Juan, sino Evangelio de Juan, dice así, Juan 1:29, dice, al día siguiente Juan vio que Jesús se acercaba. Eso es cuando Jesús va al Jordán, Juan está bautizando, y dice Juan, miren, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la oveja sacrificial, cordero sin mancha, que Dios mandó para quitar nuestros pecados. Primera de Pedro 2:19 también dice lo mismo. Después dice, ese es un cordero que no tiene mancha, por si quedaba duda. Entonces Jesús es el único hombre, Dios, que podía fungir, actuar, asumir el rol de sumo sacerdote. Y dice Hebreos 7:26-27, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que el cielo, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado. Ellos entraban y primero, déjame traer mi corderito, esto es mío, ¿verdad? Y después, como dice aquí, y luego por los del pueblo. Y dice, porque esto Él lo hizo, dice en inglés, once and for all, una vez y para siempre. Y lo hizo ofreciéndose a sí mismo. De hecho, y ahí el pasaje lo menciona, no es solamente que Jesús es el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote es el gran sumo sacerdote. Por encima de todos los sumos sacerdotes que existieron a través de los años en el templo y en el pueblo de Israel. ¿Estamos claros? Cristo es nuestro abogado, nos defiende, es nuestro mediador, intercede, media entre los conflictos que a diario tenemos con nosotros mismos muchas veces y con el Señor, pero sobre todo, Él es ese sacerdote que una vez y para siempre ofreció su vida, su sangre como sacrificio en favor de cada uno de nosotros. Lo pudiéramos dejar ahí, irnos, cantar un par de canciones, irnos y ya terminar. Pero la historia no termina ahí. La historia no termina ahí. Hay un propósito entonces, ¿verdad?, para todo esto. Dice que la fe cristiana se basa en una relación directa con un Salvador que no solo está vivo, sino que además es nuestro abogado, mediador y sumo sacerdote, intercediendo activa y permanentemente a favor de los creyentes. Por tener todas esas cualidades, hay entonces, obviamente, una razón por la cual todo esto ha ocurrido. ¿Cuál creen ustedes que es el propósito de la intercesión de Cristo? Y ya más o menos lo hemos dicho ahí en 2 o 3 partes. Pero, ¿qué gana Él con esto? ¿Qué propósito tiene Jesús de interceder permanentemente por ti y por mí? ¿Verdad? Permitir que nosotros lleguemos a la vida eterna. ¿Qué más? Que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Cuando defendemos a alguien, cuando mediamos entre dos partes, ¿qué buscamos? Que las partes vayan con cierto, ¿verdad?, acuerdo. Que los dos salgan contentos.
Que los dos salgan por lo menos hablándose. Hay un propósito mayor, de hecho. Y aunque, ¿verdad?, como opera la Trinidad, realmente nadie sabe. Es un misterio para muchos, aún los teólogos más eruditos, los que más saben. Realmente hay un propósito palpable, que de hecho comenzó mucho antes de que Cristo fuera sacrificado y de que Cristo fuera a la presencia del Padre. Hay una oración que de hecho se llama la oración sacerdotal de Cristo, que aparece en el versículo que vamos a ver ahora, en Juan 17, 21. Y en esta oración, Jesús habla claramente del propósito de su rol, ¿verdad?, como Salvador, pero también como intercesor. Dice así Juan 17, 21, orándole Jesús al Padre, dice: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Desde que Cristo vino a la tierra, desde que Él tenía conciencia de cuál era su misión, su ministerio, Él tenía también muy presente que lo que Él quería lograr, con todo el proceso que Él vivió y con eventualmente su intercesión delante del Padre, era lo que dice este versículo. Esa era como el enunciado de misión de Jesús. Hay varios aspectos importantes de esta oración. El primero de ellos es volvió, ok. Decía yo que hay, ¿verdad?, varios aspectos importantes a considerar de esta oración sacerdotal. Y la primera es que Él está orando porque haya o para que haya unión con la divinidad. Unión del ser humano, unión tuya y mía con lo divino. El propósito principal entonces de esa intercesión de Cristo es que tú y yo alcancemos una unidad espiritual profunda y perfecta con el Padre, pero también con Él, con el Hijo. Juan 15, 4, Jesús está hablando de la vid y los pámpanos y dice en ese versículo particularmente: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Vamos a ser parte de esto juntos. Vamos a ser parte de esto juntos. El versículo que leímos lo dice claramente, ¿verdad? Para que ellos, ¿verdad?, estén en nosotros. Lo segundo es el aspecto de la unidad con relación al testimonio. ¿El testimonio de quién? El versículo dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, si existe esa unidad por la cual Cristo ora entre nosotros, con Él, con el Padre, eso debe ser de testimonio a los que nos ven desde fuera de que en realidad Cristo fue el enviado por Dios. Que no fue un maestro más, que no fue un filósofo o un religioso más, sino que en verdad era el Mesías, era el Hijo de Dios que había de ser enviado. Juan 17, 22, 23, lo pueden buscar en su Biblia, dice: les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Tú y yo somos responsables
de demostrar a la humanidad, a los que no son creyentes, de que realmente somos uno con Dios, unos con Cristo. Y si tus acciones, si tus palabras, si tus actitudes no van en esa dirección, estás incumpliendo y de nuevo desvalorando el sacrificio del Señor. También, bueno, el próximo dice aquí, es para nuestra, ¿verdad?, una misión y para nuestra protección. Jesús intercede por sus seguidores, asegurando que haya protección de parte del Padre. Juan 17, 15 y 18 dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Entonces Cristo pide primeramente, no los saques del mundo, ¿verdad? No es que se van a convertir, se van a ir de una vez. Déjalo ahí. Que puedan ejercer, que puedan dar testimonio. Ahora sí, líbralos del mal. El Señor pide al Padre que nos libre del mal y el Padre nos libra del mal. Sin embargo, nosotros, como dice otra parte, otro versículo, nuestros pies son pies que están presurosos para correr al mal. Aún sabiendo que Cristo negoció con el Padre que no fuéramos y no cayéramos en el mal. Hazlos santos con tu verdad. Y dice luego, ¿verdad?, envíalos al mundo. Esa es la misión, ¿verdad?, que podamos ir al mundo. Finalmente está el aspecto de amor y gloria. Y está Mateo 5, 14, 16, que dice, ustedes son la luz del mundo. Como luz del mundo, ¿qué debemos de hacer nosotros, según ese pasaje? Tenemos que brillar. Y dice el versículo 16, dejen que sus buenas acciones sean evidentes, brillen a todos, para que alaben a ¿quién? Al Padre Celestial. Amén. Entonces, el propósito principal de la intercesión de Cristo a nuestro favor es que todos los creyentes alcancen una unidad espiritual profunda y perfecta con el Padre y el Hijo, similar a la unión que existe entre ellos. Que seamos uno con Él y uno con Dios. Ese es el propósito de su intercesión. Que tú y yo lleguemos a ser uno con Dios, uno con el Hijo, y estemos todos viviendo juntos en armonía, como lo dice la palabra. ¿Qué vamos a hacer tú y yo entonces frente a todo esto que hemos visto? Frente a entender lo que es Cristo en nuestras vidas. Entender por qué Él hizo lo que hizo, el precio que Él pagó, el propósito que Él tiene al hacer esto, el testimonio que Él espera que tú y yo demos a todos los demás. ¿Qué vas a hacer tú? Tenemos responsabilidades. Y si bien es cierto que cuando venimos a los pies de Cristo, confesamos que creemos en Él, nos arrepentimos y nos convertimos en nuestro pecado, al camino del Señor, adquirimos derechos, igualmente tú y yo adquirimos una pila de deberes. ¿Verdad? Esto no es algo que, sí, ya tú eres miembro, dale para allá. Hay tres aspectos clave también que vamos a ver en cuanto a nuestras responsabilidades como seguidores de Cristo. El primero es que tú y yo estamos llamados a vivir en santidad y obediencia. Y si no han escuchado nada de lo que yo he dicho hasta ahora, no problem. Esta parte, por favor, escúchenla, véanla, interiorícenla, aplíquenla. De hecho, de esto depende nuestra vida futura en el Señor. Primeramente, vivir en santidad y obediencia. Al tener a Cristo como intercesor, nuestra primera responsabilidad es buscar la santidad que agrada a Dios, andando como Él anduvo.
andando como Cristo anduvo. Primera de Juan 2, 3 al 6 dice: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. ¿Verdad? Si alguno afirma, yo conozco a Dios, ¿verdad? Yo quiero hacer las cosas bien como para Dios. Yo quiero cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Porque los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Dice, no diga yo amo a Dios. No diga yo soy hijo de Dios. No diga yo quiero hacer las cosas como Dios manda. Y haces todo lo contrario. Dice aquí, así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como ¿quién vivió? ¿Verdad? Como Jesús vivió. ¿Cómo vivió Jesús? Transparente. Su vida era un libro abierto. No andaba escondiéndose, no andaba haciendo cosas, ¿verdad?, que no debía hacer. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Lo segundo que nos manda entonces y que tenemos nosotros como responsabilidad es orar unos por otros. Así como Cristo intercede por nosotros, tú y yo también tenemos que interceder. No se nos escapa esa función. ¿Vamos a andar como Cristo anduvo? Bueno, Cristo en Juan 17, 21 hizo una oración intercediendo por sus discípulos y por todo lo que habíamos de venir después de eso. Tú y yo entonces tenemos que orar los unos por los otros. Tú y yo tenemos que interceder los unos por los otros. Como creyentes y discípulos de Jesús, la intercesión no es una opción. O sí, o sí. De hecho, muchos dicen que la intercesión debe ser una vocación. Debe ser algo que nosotros practiquemos, que se convierte en una misión para nosotros. El poder ponernos en la brecha, así como lo hizo Jesús, ponernos en la brecha por los demás. Jesús lo hizo. Y no por nosotros. Yo sé que ellos van a ser mis hijos obedientes, van a ir los domingos, van a cantar, van a ofrendar. Todo eso, qué bonito. Jesús oró en la cruz, clavado, diciendo, Padre, perdónalos. Hablando de los romanos que lo torturaban, que le metían lanzas y pusieron una corona de espinas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él intercedió aún por sus enemigos, por sus torturadores. El estándar entonces fue Cristo. ¿Verdad? Orar unos por otros. Primera Timoteo 2, 1 al 4 dice, y vamos terminando. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pablo le dice a su pupilo, mira Timoteo, hay muchas cosas que tú tienes que hacer, mira, ninguno tenga poco tu juventud, mira, fájate a estudiar la palabra, predica con denuedo, tal. Pero le dice, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. No por tu grupito, no por lo que te caen bien, no por lo que te hacen regalo o te felicitan en tu cumpleaños. Ora por todos los seres humanos, buenos, malos, altos, bajitos, flacos, gordos, gracias. Todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes. Estamos llamados a orar por nuestros gobernantes, ¿verdad? Sea cual sea el que toque. Iba a decir algo, pero no quiero que eso quede grabado. Entonces, iba a decir que todos son igual de malos, pero no lo voy a decir. Porque después dicen que yo lo dije y me veo un problema. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad.
Aún por los ministros que mandan a callar a un pobre hombre que está dando un discurso. Y cállate, no hay que hablar de eso. Vi algo por ahí, no sé si lo han visto. Mi esposa es la que me mantiene informada de todos esos. Gracias, mi amor. Me mantiene al día. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador. ¿Y qué quiere Dios? Dice, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Entonces, si tú y yo no intercedemos por todo el mundo, por todas las personas no llegarán al conocimiento de Cristo. Hay personas por las que tenemos que orar específicamente, con nombre y apellido. Hay otros que podemos incluirlo en una oración general, pero le manda Pablo a Timoteo, ora por todas las personas. Dios entonces desea que tú y yo desarrollemos ese corazón intercesor. Que dentro de todas las cosas que nos pasan y todos los sentimientos encontrados que tenemos, entre querer ahorcar a alguien en algún momento, Dios nos pide que tengamos un corazón de intercesores, de pararnos en la brecha por el otro. En tercer lugar, entonces, tú y yo debemos ser embajadores de la reconciliación. De nada nos vale hacer todo lo demás si tú y yo al final no llegamos a ser representantes dignos de la reconciliación. Dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Tú y yo tenemos esa función, ese rol, esa obligación de ser representantes de Dios. Reina Valera, me gusta cómo lo dice, ¿verdad? Al final, en vez de vuelvan a Dios, la Reina Valera dice, reconciliaos, reconcíliense con Dios. Ustedes están peleados. Ustedes hicieron algo que ofendió al Padre y por lo tanto están peleados. Reconcíliense con Dios. Olvídense de todo lo demás. Olvídense del qué dirán, de lo que la gente va a pensar de mí, de lo que va a decir de mí a mis espaldas. Esa vaina no te importa. Reconcíliense con Dios. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere que nosotros asumamos como responsabilidad. Que vivamos en obediencia, que vivamos en santidad, que nos paremos en la brecha, que oremos por los demás, que intercedamos y que seamos fieles representantes de su reino. No es un paisito, no es una islita en el medio de la nada, no. Estamos hablando del reino de Dios. Tú y yo somos embajadores de ese reino. Creo que es hora de que ejerzamos, ¿verdad? De que efectuemos ese rol con dignidad, con responsabilidad y con una vida que refleje que realmente podemos ser embajadores del reino. Nos ponemos de pie, por favor. Y miren qué bonito que Dios tiene, ¿verdad? Esta bondad para con nosotros a través de Cristo. Él permite que Cristo vaya y le susurre en el oído. Mira a mi hijo fulano, yo sé que él la metió la pata, pero mira, él quiere realmente hacer la cosa, ¿verdad? Como la palabra enseña. Vamos a apoyarlo, vamos a darle el chance. Pero a nosotros que nos están dando ese chance, quizá por segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vez, nos toca procurar vivir las vidas que realmente agraden a Dios, que estén alineadas con su palabra. Tú y yo hemos sido hechos hijos e hijas de Dios gracias a un sacrificio. No fue gratis. No fue gratis. Vamos a honrar, vamos a dar el valor que ese sacrificio amerita. No tiremos por el suelo la preciosa sangre de nuestro Señor.
Quiero terminar con una cita de mi autor favorito de todos los tiempos. Creo que no hay otra persona, no hay otro autor, no hay nadie más que pueda escribir las cosas o decir las cosas que este autor dice. Él dice así: vivan en mí, permanezcan en mí, así como yo en ustedes. Separados no pueden producir nada. Pero si permanecen conmigo y mis palabras habitan en ustedes, pueden estar seguros de que todo lo que me pidan será considerado y atendido. Una promesa. Así es como mi Padre demuestra quién es. Cuando ustedes dan fruto, cuando maduran como mis discípulos, yo los he amado como mi Padre me ha amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Eso es lo que yo he hecho: guardar los mandamientos de mi Padre y permanecer en su amor. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Este es el mejor de los amores. Den la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos cuando hacen lo que les mando. Los he llamado amigos porque les he revelado todo lo que he oído del Padre. Y los puse en el mundo para que den fruto, un fruto que no se corrompa. Y como dan fruto, todo lo que pidan al Padre en relación conmigo, Él se lo concederá. Pero recuerden el mandamiento principal. ¿Cuál es? Ámense los unos a los otros. Si cumplimos ese mandamiento principal, todo lo que hemos dicho hoy se puede cumplir, se puede llevar a cabo. Todo eso debe comenzar en ese punto de partida, que es amarnos como Cristo, ¿verdad?, nos amó. Amarnos los unos a los otros. Pido que cierren sus ojos, inclinen sus cabezas. Y como hemos visto, permanecer en Cristo es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Si tú y yo permanecemos en Cristo, vamos a llevar mucho fruto. Sus palabras van a permanecer en nosotros. Nuestras oraciones van a estar alineadas con lo que es su voluntad y así van a ser respondidas. Si permanecemos en Cristo, vamos a reflejar su gloria ante el mundo y vamos a cumplir nuestro propósito y vamos a traer otros a Cristo. Y muy importante, si permanecemos en Cristo, si tú y yo permanecemos genuinamente en Cristo, Él nos va a dar las fuerzas para enfrentar, para superar todas las pruebas. Él nos va a dar esperanza para el futuro y vamos a tener la presencia continua de Dios en nuestras vidas. Invitación para ti, hermano, hermana y amigo que estás aquí, es que hoy decidamos honrar a Cristo, honrarlo como nuestro intercesor y que valoremos su rol, ¿verdad?, no poniendo su sangre preciosa como algo secundario, sino que entendamos que esa es realmente la razón por la cual estamos aquí hoy. Y como decía aquí este último mandato, que nos amemos los unos a los otros. Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es clara, es transparente, Señor, y como dice, realmente penetra nuestro ser, llega a lo más profundo de nuestro ser y nos remueve, Señor, nos confronta. Ciertamente nos sentimos heridos por ella. Y cuando nos sentimos heridos es porque tu palabra tiene razón y está tocando fibras sensibles en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Te rogamos, Señor, que tu palabra que ha sido predicada
nos mueva, Señor, a reflexionar sobre nuestras vidas, sobre cómo nos comportamos, Señor, primeramente delante de ti y segundo delante de los demás. Y estamos siendo de testimonio para que los que nos vean, Señor, crean que realmente tú fuiste el enviado de Dios. Guíanos, Padre, en cada momento de nuestra vida. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras actitudes, nuestra arrogancia. Perdona, Señor, nuestro egoísmo. Perdona, Señor, cuando te desobedecemos aún sabiendo de que lo estamos haciendo. Y también perdónanos cuando lo hacemos sin darnos cuenta. Te rogamos, Señor, que nos dirijas, que seas quien te manifiestes a diario en nuestras vidas. Y te damos muchas gracias, Señor, por seguir estando parado en la brecha, por estar intercediendo delante del Padre a nuestro favor. Te adoramos, te alabamos, y te damos gracias por la vida eterna que en ti tenemos. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Se pueden quedar en pie.